yo empezaré diciendo que cualquier parte del corazón está habilitada para generar impulso. Por ejemplo, qué sé yo, las ramas. Ustedes tienen aquí el sistema específico de conducción. Su red de Purkinje. El haz de His. Su nodo auriculoventricular. Y un sistema específico muy rudimentario que va a unir a los dos nodos. En primer lugar, aquí hay una cosa curiosa, porque ustedes han estudiado anatomías del cansancio y habrán visto que alrededor de los 600 músculos que han visto, ninguno tiene un sistema específico de conducción. Todos son inervados y punto. Y el proceso de activación va a ir contrayendo a todos los músculos en el acoplamiento, excitación, contracción del que hablábamos ayer. Entonces, aquí hay una cosa curiosa, que el músculo cardíaco, entre las que participa de algunas características de la fibra muscular estriada, tiene sus grandes particularidades. Y una de sus grandes particularidades es el tener automatismo, es capaz de generar su propio. Antes hacíamos experiencias en sapos aquí y veíamos, aislábamos el corazoncito del sapo, lo hacíamos latir horas ahí aislamos fuera de su organismo, fuera de su cuerpo, como demostración del automatismo cardíaco. Ahora eso no está permitido porque las experiencias en animales por la nuestra bioética han sido prácticamente totalmente desterradas de nuestra cátedra y me imagino que en otros países lo mismo. Entonces hay restricciones porque hay sociedades protectoras de animales, etc. Y efectivamente nosotros tenemos que respetar esas leyes. Bueno, en consecuencia el corazón es capaz de generar su propio estímulo, pero además tiene un sistema específico de conducción que está representado por los haces internodales, por el nodo auriculoventricular, por el haz de His, sus ramas de división, subdivisión en la red de Purkinje. Esa es una novedad. Entonces estamos hablando aquí de algunas propiedades. Estamos hablando aquí, por ejemplo, del automatismo, que ya he dicho en forma un poco tosca, existe también en el intestino, en el estómago, tiene sus marcapacitos por ahí que los veremos en su momento, pero no con esta precisión cronométrica en milisegundos, como veremos en el electrocardiograma. Y la otra es la conductibilidad. Evidentemente, ya nos llama la atención, también podríamos poner aquí la excitabilidad. Tiene nombres medio latinos, cronotropismo, cromotropismo, valvotropismo. Cada uno de ellos, pero prefiero usar en castellano. Y aquí la contractibilidad. Y algunos están agregando ahora, con toda justificación, ¿no?, la relajabilidad, porque antes se pensaba que la relajación era algo pasivo, pero ahora vamos a ver que no es pasivo. Ayer ya veíamos, cuando el calcio es bombeado dentro del retículo endoplásmico, del retorno del sarcómero al retículo endoplásmico, bombea. Entonces el retorno del calcio al retículo endoplásmico, que es donde está acumulado normalmente, es un proceso activo, donde está una proteína llamada fosfolipida. Entonces la relajación no es pasiva, es activa, por tanto está considerada también una propiedad del corazón. Automatismo. ¿Cómo es que el corazón genera su propio automatismo? Ya hemos dicho que potencialmente cualquier parte puede gozar de automatismo. Si lo paráramos al nodo sinusal,
vendría nuestro auxilio el segundo de agosto, como dirían los marinos, y luego vienen los sargentos, que se llama, hasta llegar a los rangos bajos, donde son capaces de asumir la responsabilidad del más capaz. Está bien planeado todo. Pero claro, cada vez con mayor dificultad, porque aquí le va a disparar un promedio, digamos, de 75 por minuto. Aquí le disparará a 60, 50, y más abajo va a ser a 40. Entonces no es suficiente 40 latidos por minuto, porque no bombea suficiente sangre al cerebro y por tanto ese sujeto va a caer al suelo y va a convulsionar como un epiléptico, porque muchas veces ha sido un Stock Adams que desapareció con la aparición de los marcapasos, como ya he dicho. Pues la cosa ha ido cambiando. Entonces sigue la misma pregunta. Entonces resulta que cuando hablábamos del potencial de acción del músculo cardíaco para ir en cualquier localización, habíamos dicho que tiene una forma en meseta y habíamos discutido que esa meseta es importante porque amplía el periodo refractario, primero absoluto y luego el periodo relativo. O sea que esa meseta tiene su razón de ser, que no se ve, decíamos ayer, qué sé yo, la neurona, que tiene esa otra morfología. Esa meseta, para quienes no estuvieron ayer, sirve para proteger al corazón, para que no haya excitación durante todo este periodo refractario. Porque si aquí apareciera una excitación, se produciría una contractura del corazón y se pararía el corazón, como ocurre, les decía ayer, con los gemelos del futbolista que se tira en medio del partido porque está contracturado, porque no tiene pues el músculo tan parecido, el potencial de no tiene ni meseta. Entonces es muy fácil que haya una sobreexcitación, cuando hay fatiga muscular, sobre todo sobreexigencia en deportistas, y naturalmente viene el calambre famoso a la que hay que sacarlo del campo de juego de camilla. Pero usted no lo va a sacar en camilla al corazón, porque si se paró y ahí se acabó la vida. Como hemos dicho, es la frontera de la vida. Entonces, la sabia naturaleza ha dispuesto de que esta meseta amplíe el periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún estímulo, normalmente, va a encontrar respuesta en este periodo. Y solamente en el periodo refractario relativo los sobreestímulos, pero no los estímulos normales. Primera razón. La segunda razón del potencial de acción, que se dio de unas 80 centésimos de segundo, se refiere a el periodo en el cual está entrando calcio dentro de los sarcomas y por tanto se está produciendo el acoplamiento, excitación, contracción. Está entrando calcio. Está entrando el calcio. Y por tanto se está produciendo la contracción prolongada del ventrículo. No es así. Tiene que ir poco a poco expulsando su contenido. Y no todo su contenido. Eso es lo que posteriormente hablaremos, que es la fracción de eyección. Solo un 60% usa normalmente. Y un 40% siempre queda como reserva. Ese es el volumen de reserva. Entonces no se vacía del todo. Estoy adelantando conceptos del corazón como bomba. Estoy acoplando ideas para que ustedes vayan contextualizando lo que me estoy permitiendo sugerirles como materia de elaboración individual del conocimiento y no de la simple transmisión, como solemos hacer a veces los profesores, sino dar material para que el alumno elabore sus propias ideas, no memorice, sino comprenda y aplique en clínica cuando llegue el momento. Esa es nuestra posición didáctica. Creo que es el mérito de una clase, no venir a repetir el gaito de memoria, porque no he venido a eso. Listo. En consecuencia, si dejara de funcionar el nodo sinusal, ¿qué pasaría? Aquí tenemos un umbral, ¿verdad?
que está alrededor de los menos 60 milivoltios. Ayer decíamos que una vez alcanzado el umbral se produce la ley del todo o nada, porque se abren de par en par los canales rápidos del Sol y se produce la despolarización. No llega al umbral, no se abre. Llega al umbral, se abre completamente. Ley de todo o nada. Muy bien, se paró el nodo sinusal o hay una interrupción en el camino, como ocurre en los bloqueos auriculoventriculares a lo largo, qué sé yo, sobre todo del haz de His o de sus ramas. Se muere el sujeto, no. Inmediatamente empieza a actuar el potencial, qué sé yo, ventricular. ¿Qué quiere decir eso? Significa que esta fase 4 del potencial de acción, que algunos le llaman prepotencial, en algún momento va a llegar aquí y va a haber otra respuesta en función de la ley del todo o nada. ¿Verdad? Pero entre este y este hay un espacio muy grande que me va a dar los 40 latidos por minuto que no me sirven para que haya una adecuada irrigación del cerebro. Entonces, ¿quién es el más capaz aquí? El jefe. Por lo menos así debería ser, no siempre es así en nuestra sociedad. Pero es el jefe, es el nodo sinusal. ¿Qué tiene de particular el nodo sinusal que no tenga el resto del corazón? Pues lo que tiene de particular es que tiene una disposición diferente a la del ventrículo. Para empezar, aquí me está llamando la atención que no empieza a menos 90 milivoltios, sino a menos 70. ¿Es verdad? Y la otra cosa que me está llamando la atención es que su umbral está muy próximo, está a menos 60 milivoltios, más o menos. Eso significa de que esta fase 4 va a tener que llegar hasta aquí para que haya una respuesta. En cambio, aquí yo estoy viendo que esta fase 4 es muy empinada y va a llegar rápidamente al umbral para el cumplimiento de la ley del todo o nada, para el cumplimiento de la apertura de los canales rápidos de sodio y para que entre bruscamente el sodio y se despolarice el nodo sinusal. En consecuencia, para entender el por qué es automático el nodo sinusal, es simple y llanamente esta fase 4 empinada. Esa fase 4 empinada que está llegando por su propia permeabilidad, está alcanzando por sí mismo, sin ayuda de nadie, el umbral. En cambio, en el otro caso tiene que haber la ayuda del nodo sinusal para que alcance el umbral antes, por la orden que llega desde arriba, desde el nodo sinusal. ¿Y qué pasa cuando hay taquicardia? Porque cuando hay estímulo simpático, emocional, qué sé yo, se va a hacer más empinado. Lo vemos con otro color. Se va a hacer más empinado. Y por tanto, aquí está actuando el simpático. ¿Y qué quiere decir simpático? Simpático quiere decir noradrenalina. Entonces, cuando usted está haciendo ejercicio físico, cuando ve una chica muy guapa, va a haber una descarga de adrenalina y noradrenalina, adrenalina de la médula renal, suprarrenal. Y en el neurotransmisor del simpático, ¿no es verdad?, va a ser una liberación de noradrenalina. Hay un mecanismo especial sobre el cual no voy a detener en este momento porque sería dispersar. Entonces, hay taquicardia porque naturalmente esto va a ser una cosa así. Condiciones de ejercicio, condiciones emocionales. Pero cuando estoy durmiendo, yo no necesito que mi corazón lata a 100 por minuto. Entonces tiene que descansar el corazón.
vida sacrificada que tiene. Entonces va a tener que inclinarse un poco más y por supuesto ya no va a ser así, sino va a ser más lento, en la que el corazón está descansando. No para nunca desde la vida fetal, desde que estuvo cardíaco empezó a latir y no parará hasta los 90 o 100 años que puede vivir un individuo. Late 100.000 veces por día. Multipliquen eso por una semana, multipliquen eso por un mes, multipliquen eso por un año, multipliquen por 10 años, multipliquen por 80 años. 3 millones de veces promedio a lo largo de la vida. Sin parar, sin repuestos, sin mantenimiento, sin engrase ni fumigado, ni cambio de piezas que se arreglan. ¿No es maravilloso? ¿No es fantástico? ¿No es increíble? ¿No es sublime? ¿Claro? Y está poniendo en marcha todo el organismo, porque allá donde llega la mente hay metabolismo, hay actividad mental, actividad muscular, hay actividad visceral. La vida entera. Ahí empieza. Para nosotros que estamos viendo cardiología, fisiología cardiológica, a lo mejor viene un neurólogo y me dice, estás loco, es el cerebro. Cada panadero alaba su pan, pero yo aquí los hago filosofar un poquito ustedes. Ese es mi trabajo. En consecuencia, ¿quién está haciendo que enlentezca, se vuelva más lento el corazón y que se esté inclinando esta fase 4 para darme esta flexión? Aquí estamos a 100 por minuto. Si aquí estaremos a 50 o 60 por minuto. ¿Quién hace qué es? El parasimpático. De manera que se cumple aquí, es decir, ¿qué significa parasimpático? Químicamente significa acetilcolina. Acetilcolina, ¿verdad? Ahí viene claramente que el simpático es ergotropo, dicen los libros, quiere decir que produce trabajo, y el parasimpático es trofotropo, es decir, descansa, se alimenta, se nutre, hace una pausa o reposo. Y efectivamente el simpático y el parasimpático indirectamente están manejando a modo sinusoide. ¿De acuerdo? No directamente, porque el corazón no va a funcionar a su gusto y sabor. Está al servicio del organismo humano. Y el organismo humano le dice cuándo acelerar y cuándo descansar. En consecuencia, yo podré modificar esto. Claro, si se me está parando el corazón en una bradicardia brutal, ay, se me va a parar ahorita ese corazón. ¿Qué hago? Tengo que poner algo que impida la liberación de acetilcolina del parasimpático y de poder 3 miligramos de atropina para impedir la liberación de acetilcolina. Le daré atropina y como ya el parasimpático no está frenando el corazón, se va a aumentar la frecuencia cardíaca inmediatamente. ¿Y qué hace usted cuando aumenta la frecuencia en una taquicardia paroxística supraventricular? ¿Saben qué es una taquicardia paroxística ventricular? Es el rápido desencadenamiento súbito de los latidos del corazón que presentan algunas personas, no voy a decir quiénes para no entrar en detalles clínicos, en que el sujeto se encuentra angustiado y va a la emergencia y dice, no, yo estaba tranquilo mirando el fútbol o lo que sea,
una telenovela y he empezado a latir en el corazón endiabladamente y estoy angustiado. Entonces usted le toma el electrocardiograma y hay una taquicardia paroxística, que sí que aparece bruscamente y desaparece bruscamente, pero en el interín, naturalmente el sujeto se siente intuitivamente en situación de peligro y no se equivoca. Está en situación de peligro su vida. ¿Qué hago si estoy yo en Patacamaya, no sé, en medio del Amazonas, pasando vacaciones en una finca del Beni? Le tengo que dar acetilcolina. Pero ¿dónde? Aquí no hay ninguna farmacia, nada absoluta. Ah, no. Le hago un masaje del seno carotídeo, estimulo el parasimpático y voy a liberar. O sea, que aquí la eliminamos, pero aquí yo la voy a liberar. ¿No es verdad? Aquí yo voy a liberar a la acetilcolina mediante un masaje del seno carotídeo. O incluso puedo meter los dedos a la boca para producir náuseas y estimular al parasimpático. O le puedo hacer una maniobra de Valsalva. Puje usted. Durante el pujo va a disminuir la frecuencia. Ahora mismo usted está haciendo la prueba en algún momento. Cuando ustedes pujan intensamente, disminuye la frecuencia cardíaca porque el parasimpático está funcionando y hay una liberación de acetilcolina. Con este masaje suele, no siempre, corregirse la taquicardia paroxística suprarrenal. Equivale a una, así este Callaguay, este caballero Gabriel le frota el cuello y resulta que, bueno, ha dado resultado, ha parado esa taquicardia. No, es científico. Estoy liberando acetilcolina para frenar a ese corazón desembocado porque estoy actuando sobre la fase 4 diastólica ascendente o prepotencial de potencial de acción del nodo sinusal. En consecuencia, he solucionado un problema de emergencia utilizando mis conocimientos de fisiología. Porque aquí ustedes vienen a hacer fisiología médica, no fisiología pura. Ojalá entre ustedes se dicen, en el futuro necesitamos fisiólogos puros, investigadores en la vida, pero nosotros estamos formados para ser médicos y nuestra fisiología la vamos que quiero utilizar en clínica para entender las enfermedades y los tratamientos. Ese es el objetivo de nuestras clases de fisiología. No es una fisiología pura, es una fisiología aplicada a la medicina. Y eso es lo que estoy diciendo. En consecuencia, resulta que esa fase 4 la medida es muchísimo más importante de lo que yo me imaginaba. De hecho, en los libros podemos decir que lo más bajo debe ser 60 y no debe sobrepasar de 100 la frecuencia. Por debajo hablamos de bradicardia y por encima de 100 hablamos de taquicardia. Sin embargo, en estudios que han hecho los estudiantes de medicina de uno de mis grupos, se van a pasar confirmando lo que ya se sabía, porque no hemos inventado la pólvora, ya se inventó la pólvora de los chinos. Resulta que han hecho electrocardiogramas en atletas del estadio, que hay una institución de deportología, y han comparado con los estudiantes de medicina que no eran deportistas. Y resulta que un chico no deportista tenía 75 por minuto y un deportista incluso llegaba a 50 por minuto. ¡Ah! Este se va a morir mañana. ¿Será muy deportista? No, señor. Lo que pasa es que los deportistas son barotónicos y naturalmente su frecuencia cardíaca es más baja que la del resto de la población. Está entre, ¿no? Y esto que tiene se llama reserva cronotrópica, porque cuando yo que en este momento no practico deporte, hago un ejercicio, estoy partiendo, digamos, de 80 por minuto para llegar a 120. Pero si fuese deportista, partiría no de 80, partiría de 50.
O sea que tengo una enorme ventaja con mi competidor, porque estoy partiendo muy abajo, mientras el otro ya esté en 120 euros de 100, esté por 90, así. Tengo gran reserva en neurológica, tengo gran reserva cardíaca, porque además el corazón del deportista es un poco más grande que el del otro y alberga más sangre y expulsa más grande por sístole. Además ya hemos dicho que el tiempo de que el potencial de acción en la bradicardia se abre y el tiempo de potencial de acción en la taquicardia se cierra. Entonces, el periodo de expulsión de su contenido va a ser más prolongado que el mío, que le esté entrenando. ¿Verdad? Entonces, resulta que eso de hablar de que el límite inferior es de 60 está bien en teoría, pero en la práctica no es así. Hay trabajos innumerables que han hecho en atletas de las Olimpiadas, aquí en Bolivia, fuera de Bolivia, en París hace poco, etc. Y seguirán apareciendo trabajos al respecto, pero la idea que tenemos nosotros ahora es que tener una frecuencia baja es una ventaja. E incluso se puede, los aquí presentes pueden tomarse el curso que es deportista con seguridad y sobre todo es de competencia seria, va a ser más baja que el resto, tengan la seguridad. Entonces, no, a mí muchas veces me mandaban al consultorio que mi hijita está mal del corazón porque le han tomado una frecuencia de 55 por minuto. Resulta que la hijita era atleta en su colegio para el corazón. Dice, no señor, la hijita está perfecta, ¿no? Entonces, alarmar a la gente, ¿no? Quizás necesite un marca para ver. Todo lo contrario. Entonces, hay que tomar esto de la frecuencia cardíaca contigo. Ahora bien, hay patologías en las que naturalmente aumenta la frecuencia cardíaca o baja la frecuencia cardíaca, en la que efectivamente corresponde a una patología. Entonces, ese es otro tema. Aquí simplemente estoy dando unos flashes informativos para que ustedes elaboren sus ideas en la medida que la lectura vaya completando todo lo que no se dice aquí, porque en una hora naturalmente no se dice todo, se dice algo, pero ese algo tiene que tener un contenido clave para que ustedes se lo asuman. ¿Listo? Entonces ya vemos que primero el corazón es automático, que el automatismo es otra cosa que quiero recomendar y que en los libros puede ser motivo de confusión. Cuando habla de esto, de este potencial de acción, dice es de respuesta lenta. Y aquí habla de respuesta rápida. Efectivamente, si ustedes comparan esta primera fase, donde aquí entra, qué sé yo, calcio más sodio, ¿verdad? Y aquí entra calcio, que es otra de las grandes diferencias, sale potasio, contrariamente aquí donde entra sodio, no calcio, ¿no? Es lo que hemos visto que están los canales sodio lentos, sodio-calcio, y aquí sale potasio por sus canales restrictivos. Entonces hay diferencia. Se parece la fase de descenso de la reproducción mucho, pero en la fase aquí, esta previa, hay diferencias fundamentales. Porque el calcio aquí es el héroe y aquí el héroe es el sodio para despolarizar. Se habla de unos canales raros, los inflow funny. Funny, si ustedes ven el diccionario en inglés, quiere decir raro, puede decir chistoso. Entonces aquí no son chistosos, son raros estos canales. Inflow funny y AEF, que son responsables de esta fase diastólica ascendente o prepotencial, que me parece una denominación perfecta. Porque dice, ¿cuál? Reposo, periodos de reposo. Aquí no va a haber periodos de reposo y aquí está ascendiendo, ¿no? El periodo de reposo será 3. Pero aquí no hay reposo. Está ascendiendo. Entonces, a mí me parece que un tema que deberíamos utilizar en la hipnosis de prepotencial que fue creado por un japonés.
japonés llamado Alberta. Prepotensión, parece. Otros libros dicen fase diastólica así. Otros mantienen el periodo de reposo. Un periodo de reposo que no es de reposo. Sobre todo hablando del nodo sinusal. Listo, entonces hay un montón de información que ustedes están procesando cuando me toman notas y sobre lo que después meditarán. Hay que meditar, no hay que memorizar, hay que meditar. Yo cuando construí este auditorio, yo no lo llamé auditorio, sino aula de reflexión y análisis, así de llamé. Estuve de jefe del departamento hace unos años. Ahora los jefes del departamento lo que hacen es pedir votos. Para fulano, para sentar, no, yo a mí me importaba un pepino los votos. Este auditorio no existía, este era una especie de depósito, una cosa así. Entonces, yo fui el primero en introducir el curso de verano, que me dio inmoral. ¿Cómo puede en 3 meses va a hacer el curso de verano? Entonces, yo les demostré que en el año ustedes hacen prácticas 80 veces. 80 horas, perdón. Y en 3 meses hacían más de casi 180 horas. O sea que la dedicación es que entonces se introduje el sistema para recuperar gente porque quedaba atrapada en fisiología en cantidades enormes. Entonces la misión no es criticar ni es maldecir a los estudiantes, no. Hay que dar recursos para que la gente tenga oportunidad y resultó que nos desembarazamos de una cantidad enorme de estudiantes que estaban frustrados, atrapados en fisiología. Y bueno, esa fue la solución. Entonces construí esto. Con ese dinero, tuvieron que pagar, hice esto. Y vino un rector, candidato, y me dijo, te ayudo, pero me das a dar los butacas. Ahí están los butacas. Y vino otro y me dijo, ¿qué puedo ayudarte? Y le dije, ponme estas escalinatas porque este plano no sirve, etc. Incluso el techo, bueno, todo tiene su historia. De manera que cuando yo creé este ambiente, no fue para un auditorio donde un señor venga a lucirse hablando de un tema que ha repetido 1000 veces, sino como un ámbito de reflexión y análisis. Y eso es lo que es esto. Y así tiene que seguir siendo. Muy bien, entonces, estamos viendo que había un automatismo, no estamos hablando de la conducta, o también llamado dromotropismo, del dromos correr. ¿Cómo es eso? Ya hemos dicho que hay un sistema específico de comunicación que no tiene ningún otro músculo de la economía, que tiene sus fascículos anterior, medio y posterior, o de Bachmann, Benkebach y Torre. Nombres que no interesa que los memorice, ¿no? Basta con que me diga anterior, medio y posterior. Listo, se acabó. ¿Qué tienen que enlazar el nodo auriculoventricular, el nodo sinusal con el auriculoventricular? Que tiene muy poca importancia en la práctica, porque el proceso de activación se va a realizar por la masa muscular. Sí, el proceso de activación del cuerpo. Se va a activar primeramente la aurícula derecha, que es anterior, no olviden en anatomía, el corazón está así, como ven, está así. La aurícula derecha es anterior y la aurícula izquierda es posterior. Entonces, después se va a activar la aurícula izquierda y por tanto va a ser así una especie de abanico de activación, pues donde están aquí los vectores de activación del corazón que se están desplazando desde el nodo sinusal hacia adelante en tercera dimensión. Y en consecuencia se va a dirigir hacia adelante y hacia la derecha, hacia adelante, y aquí se ve posteriorizando ya hacia la izquierda y hacia atrás, izquierda y detrás, izquierda y hacia atrás. O sea, las últimas partes de despolarizarse serán
la aurícula izquierda en su base. Entonces primero se despolariza la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda, ¿verdad? Entonces esto la onda P, muchos habrán hecho electrocardiografía, la primera onda que se produce en las aurículas es la onda P de presisto, como le llamábamos antiguo. Si yo descompongo la onda P, aquí me parece lo más lógico del mundo, que resulta que la primera parte va a corresponder a la aurícula derecha, ¿no? Y la segunda parte va a corresponder a la aurícula izquierda, y insisto, no se van a sobreponer en determinado momento. En consecuencia, la onda P en su primera parte corresponde a la aurícula derecha y en su segunda parte a la aurícula izquierda. ¿Entendido? Cuando se crece la aurícula derecha, entonces tendrá una onda P no tan bonita como esta, sino así, aumentar de voltaje pero no de duración. Y cuando se crece la aurícula izquierda así, entonces la onda P no la tendrán así, sino la tendrán así. No sé, o el chiruque y sicacica en su. Esto corresponde a la aurícula derecha, y aquí ha tardado en despolarizarse la aurícula izquierda, y por tanto me va a dar el segundo modo, el segundo ser. Aquí la duración es normal, pero el voltaje es mayor. Vean ustedes. Aquí el voltaje es relativamente normal, pero la duración es muy larga.